Bienvenido al canal y en este vídeo vamos a hablar de algo que no escucho para nada porque siempre se suele glorificar ciertos aspectos del SMA, entre otros, pues por ejemplo, la generación de leads, algo que tiene muchísima importancia, pero que una vez has generado leads y has tenido clientes, yo siempre me rijo por una regla que es la regla de oro de los negocios desde mi punto de vista y desde el punto de vista de Andrew Carnegie o Jeff Bezos. Andrew Carnegie, un empresario histórico, o incluso el propio Jeff Bezos, que es el segundo hombre más rico del mundo ahora mismo en la actualidad, que es mucho más fácil retener a un cliente que conseguir uno nuevo. Y de eso es de lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy, de cómo aumentar la retención de cliente, de cómo hacer que el cliente se quede más tiempo contigo, de cómo evitar ese patrón que veo tan repetido en seguidores o alumnos antes de entrar al mentoring, que literalmente están como cada 3 meses pierden un cliente y tienen que buscar otro nuevo, y cada los siguientes 3 meses pierden otra vez el cliente y tienen que buscar otro nuevo, y es como una inconstancia de retención muy brutal y muy grande, que lógicamente si quieres tener longevidad en el SMA está muy bien que mantengas, como digo, esa consistencia a la hora de hacer lead generation, que de hecho lo dije en un vídeo, que literalmente es clave que tengas los clientes que tengas, nunca pares de hacer lead generation, pero eso no quiere decir que descuides a los clientes que tienes ahora y le des más importancia a los clientes que puedes tener que a los clientes que tienes ahora. Entonces, cuando termines este vídeo, vas a saber literalmente cómo hacer que el cliente pase de estar 3 meses y querer irse a estar potencialmente 12, 14, 24 meses, múltiples años, etcétera, y que seas tú el que marca el ritmo del cliente en vez del cliente el que siempre suele tener la abundancia o suele tener la decisión y la última palabra en la boca, que es lo que se suele glorificar en todo este tipo de industria, ¿no? Que siempre pues el cliente es el que tiene la razón, y en cierta parte sí, pero vamos a aplicar un poco pues la estrategia que suelen aplicar, por ejemplo, marcas de lujo como Rolex, Gucci, Versace, etcétera, que hacen que el privilegiado y el que se siente con escasez y el que se siente con menor estatus, en este caso sea el cliente, que hacen que cuando entres a la tienda te sientas nervioso, que hacen que cuando entres a la tienda te sientas tú el que te tienes que cualificar para ellos y que te sientas tú porque eres lo suficientemente bueno como para llevar sus relojes, por ejemplo en el caso de Patek Philippe o de Richard Mille, que son empresas que aunque tengas todo el dinero del mundo, eso no les vale, sino que si no encajas en su perfil de cliente no vas a poder obtener una pieza suya, con lo cual ahí es como flipeas la dinámica, cómo le das la vuelta a la dinámica y cómo consigues que en este caso el cliente sea el que se muere por trabajar contigo en vez de tú tener que cualificarte por el cliente para que el cliente se quede, para que el cliente firme un mes más o para que el cliente siga trabajando con nosotros, sino que eso pase de manera natural. Entonces, ¿cuál es la clave? Y la clave es solo una. Bueno, la clave son varias, pero vamos a centrarnos en 2 claves. La primera es, como siempre lo he dicho, uno de los principios más famosos de Amazon, que es prometer por debajo y entregar por encima, es decir, superar las expectativas del cliente. Esto lo que hace es aumentar la experiencia del cliente y por ende aumentar también lo que es la retención del cliente, porque ya sabemos que si el cliente tiene una buena experiencia va a volver a comprar, o en caso de que sea un servicio se va a quedar, como puede suceder con Netflix, con Amazon Prime, etcétera. Con lo cual, ¿a qué me refiero con prometer por debajo, entregar por encima, en términos tanto generales como en términos de SMA? En términos generales siempre suelo poner el mítico ejemplo por el cual se hizo muy famoso la marca Zappos, que es que Zappos te decía que el envío te iba a llegar en 5 o 7 días y te llegaba en 1. Y claro, pues eso ponía que tú pusieras la barrera aquí, que tú tuvieras las expectativas aquí, de bueno, el envío me va a llegar el viernes, y de repente, ¡pum!, el lunes te llegara. Con 6 días de antelación, con 4 días de antelación, con los días que fueran, pero que te llegara con una antelación brutal y superara tus expectativas. ¿Esto por qué es? Porque Zappos prometía por debajo y decía, oye, yo voy a prometer algo que probablemente no sé de que me vaya a tardar un envío 7 días, probablemente tarde 1, pero en caso de que tarde 7 días, que es lo peor que puede pasar, pues por lo menos el cliente se lo espera. Y el 90% de casos restantes, que es que supera esa expectativa, punto 1, supera esa expectativa, y punto 2, el cliente diga, anda, qué especial soy, anda, qué buena atención al cliente tiene esta empresa, y como producto de eso vuelva a comprar. Esto luego lo extrapoló a Amazon y bueno, pues se hizo todo el tema de Amazon Prime, etcétera, pero aplicado al SMA, que es a lo que venimos a ver este vídeo, a cómo tienen estos principios del emprendimiento y de genios históricos, cómo tienen estos principios de aplicación al SMA en una correlación directa, es exactamente lo mismo. Es decir, promete por debajo y entrega por encima. Tú prometes X resultados, sé conservador en esos resultados. Que el especialista te dice que puedes hacer un 3 de ROAS fácilmente sin despeinarte, asegúrale al cliente un 1.5 o un 2 de ROAS. ¿Por qué? Porque sabes que lo peor que puede pasar es que llegues a un 1.5 o un 2 de ROAS, y que lo peor que puede pasar es que el cliente se quede con las expectativas que le habías puesto, y que lo mejor que puede pasar, y en el 90% de los casos, el cliente se vea sorprendido porque has superado sus expectativas. ¿Por qué? ¿Porque lo hayas hecho mejor de lo que se esperaba? No, simplemente porque has prometido por debajo y has entregado por encima. Esa es la clave.
También aplicado una vez hemos cerrado al cliente, yo lo que intento hacer es superar las expectativas del cliente por todos los lados. Aunque yo, principalmente, mi agencia de marketing digital, que si eres un e-commerce te dejo la página en la descripción, mi agencia de marketing digital se centra en ayudar a e-commerces y a infoproductores a escalar a 7 y 8 cifras mediante el tráfico de pago, es decir, mediante únicamente Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads y cualquier forma de tráfico de pago. También, una vez hemos firmado al cliente, le proporcionamos todo tipo de recursos a la hora de poder mejorar su web, a la hora de poder mejorar su email marketing, a la hora de poder mejorar sus redes sociales, a la hora de poder mejorar su engagement, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hace que el cliente pague por X y se lleve X, Y y Z. Y se lleve 3 veces, 4 veces, 5 veces aquello por lo que ha pagado. Lo cual va a hacer que te ponga en una posición mucho más elevada de la que estás. Y es que no te ponga como esa agencia de marketing digital que se dedica a lo suyo, que lo hace bien y ya está, sino que te ponga como esa agencia de marketing digital omnipresente que se centra en todo, que no solo me ayuda con lo que me ayuda, y es por lo que le he pagado, que son los Facebook Ads, sino que encima me ayuda a hacer email marketing, me ayuda al desarrollo de web, me ayuda al engagement de las redes sociales, me ayuda con el contenido, me ayuda con los creativos para anuncios, etcétera, 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 con lo cual ya no eres solo una pieza que puede ser más fundamental o menos fundamental porque te puede cambiar, sino que eres una pieza omnipresente y omnipotente que lo que hace es que tengas mucho más valor de cara a el propio emprendedor y a la propia empresa y que sea mucho más difícil echarte, porque ya honestamente no eres solo la agencia de marketing digital, sino que eres una pieza fundamental en su empresa, lo cual va a hacer que te valoren más, lo cual va a hacer que incluso ellos sean los que probablemente, si es un cliente ideal, te incluso ofrezcan a los 3, 4, 5, 6, 7 meses después de traer resultados, te ofrecen un aumento del pago o un porcentaje del ROAS o lo que sea, te lo ofrezcan ellos, como digo, repito, si son cliente ideal, no pasa con todos, porque hay clientes que, como digo, el cliente tóxico puede ser el mejor marketer del mundo y traerle el mejor resultado al mundo, que no te va a hacer eso en su vida porque para él todo está mal hecho, porque tiene un sistema de activación reticular y una mentalidad muy de amenaza de todo lo que puede ir mal, de negatividad, etcétera, 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 con lo cual, partiendo de la premisa que es el cliente ideal, lógicamente, si encima le prometes una cosa y le estás ofreciendo 3, 4, 5 a la vez, es la clave. Esto no quiere decir que descuides tu entrega del servicio. Esto no quiere decir que como estás ofreciendo email marketing o estás ofreciendo ayuda, mejor dicho, en email marketing, estás ofreciendo cierta consultoría en redes sociales, etcétera, 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 que justifiques los pobres resultados que le estás trayendo. No. Esto siempre parte de que la fundación y el cimiento sólido es una impecable entrega de resultados. Con lo cual, como digo, está muy bien traer todo este tipo de cosas, pero si luego al fin y al cabo no estás trayendo resultados, pues no me extraña que el cliente se vaya a los 3 meses. Parte de la premisa de traer unos resultados impecables y además promete por debajo, pon aquí las promesas de que le vas a hacer Facebook Ads y punto, y por encima es por donde le vas a entregar. Es por donde le vas a hacer ayuda en el campo del email marketing, es por donde le vas a ayudar en el campo de las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y también otra cosa, es muy importante también ofrecerle o poder ofrecerle la cantidad de recursos máxima posible. Para mí, los recursos es igual y equivalen a retención. Recursos es igual a retención. Entonces, está muy bien todo lo que sea, digamos, la consultoría de boquilla que le puedas dar, de darle un consejo por aquí, un consejo por allá, pero si le puedes dar recursos en formato PDF, en formato Word, en formato plan de ataque, etcétera, 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 para que sea mucho más práctico, para que tanto él como su equipo puedan implementarlo por su cuenta, eso lo van a valorar muchísimo. La cantidad de recursos que yo ofrezco a mis clientes, por ejemplo, son recursos como secuencias de email de abandono del carrito, es decir, cuando un usuario ha abandonado el carrito, qué secuencia de email marketing venderle y qué secuencia de email marketing mandarle para que vuelva al carrito y no haya necesidad de hacer retargeting. Esa secuencia se la entrego yo a todos mis clientes, literal, en cuanto firman. Todos los e-commerces con los que trabajo ahora se la llevan gratis. ¿Qué pasa? Que esto no se lo esperan, con lo cual es algo que excede sus expectativas y les hace querer trabajar mucho más conmigo, les hace valorarme mucho más y les hace, pues, lógicamente, que la situación sea aún más win-win si cabe. Cosas que también utilizo y recursos que también ofrezco, cómo generar contenido de calidad en tus redes sociales, cómo no tener que matarte y poder hacer todo el contenido de redes sociales, digamos, automatizado para no tener que estar dándole tanta importancia a un aspecto del negocio que tan poco retorno de inversión va a traer, pero que es importante tener como punto de referencia y como prueba social y como credibilidad. También una hoja desde la A hasta la Z en cómo y cuál es la ciencia detrás de bajar el porcentaje de abandono de carrito, etcétera, etcétera, etcétera. Y lógicamente vamos a seguir y seguiremos día sí, día también
creando la mayor cantidad de recursos para poder ofrecerle la mayor cantidad tanto de recursos como de resultados a nuestros clientes. Y que claro, como al fin y al cabo nosotros solo estamos vendiendo Facebook Ads, si vendemos Facebook Ads pero luego le ofrecemos Facebook Ads, ayuda en email marketing, ayuda en redes sociales, recursos de cómo bajar el abandono del carrito, recursos de qué secuencia de email tengo que utilizar para bajar el abandono del carrito, etcétera, 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 eso va a exceder sus expectativas, va a aumentar la experiencia del cliente, va a aumentar la satisfacción que tienen con nosotros, lo cual va a desembocar en mayor recomendación, mayor satisfacción del cliente, mayor retención, que es lo que estamos hablando en este vídeo, que es cómo tener a un cliente satisfecho durante 12, 13 meses, durante un año, durante 2 años, durante el tiempo que sea, incluso de manera infinita, si se puede ser, que es, digamos, el objetivo de cualquier SMMA, siempre y cuando el cliente esté creciendo, crecer tú con él, que crezcáis los dos juntos y que el cliente esté de manera infinita. Así que bueno, eso ha sido todo. Básicamente, promete por debajo y entrega por encima, y los recursos equivalen a la retención. Recursos es igual a retención o retención es igual a recursos, como lo quieras ver, básicamente van de la mano, con lo cual céntrate en darles recursos, tómate 1, 2, 3 días en poder figurar cuáles son los recursos que le pueden beneficiar a tus clientes y dáselos, aunque no lo hayas prometido, aunque no lo pongas en el contrato. De hecho, no lo prometas y no lo pongas, porque eso ya sería vender algo que tú no estás vendiendo. Simplemente entrégalo como un bonus y lo va a recibir como algo que le va a dar ese cierto tinte de exclusividad de, oye, igual es que somos un cliente guay, igual es que, joder, qué afortunados somos de tenerle como agencia de marketing digital, ¿no? Con lo cual, aplica eso. Es algo que mucha gente no le da importancia, y sobre todo sé que el vídeo no va a tener tantas visitas porque no es contenido principiante de cómo conseguir ese cliente, que sé que es donde la mayoría de seguidores están, que está en empezar mi agencia de marketing digital, estoy haciendo alcance pero no sé qué estoy haciendo mal porque no estoy consiguiendo resultados. Así que si eres alguien que está en ese punto de su SMMA, de que no sabes cómo conseguir clientes, o que realmente estás, o crees que estás haciendo todas las cosas bien, pero no ves resultados porque realmente no sabes si estás haciendo las cosas bien, si está mal la estructura, si está mal el cliente, si está mal el nicho, si está mal el servicio, lo que sea, te recomiendo que cliques en el primer link de la descripción, que es un entrenamiento gratuito de cómo escalar, cómo crear, escalar y rentabilizar tu SMMA al máximo, a las 4 o 5 cifras al mes, en poco tiempo, incluso si no tienes experiencia, no tienes conocimiento o no te conoce nadie. Así que espero que te haya gustado el vídeo. Vete a ver el entrenamiento gratuito, tanto si estás en ese nivel como si estás en el nivel de querer aumentar la retención del cliente aún mucho más de lo que has visto en este vídeo. Todo lo tienes en el entrenamiento gratuito, así que espero vernos dentro. Dale a like, suscríbete, dale a la campanita sobre todo para no perderte ningún vídeo y nos vemos a la próxima.